Buenos días, bienvenidos a un programa más de Misterios del Universo, donde la verdad será revelada. A lo largo de varios programas hemos dicho que Hollywood sabe. Hollywood sabe porque durante décadas ha sido una maquinaria al servicio de los poderes fácticos. Una maquinaria perfectamente estructurada para atraer las masas y crear un inconsciente colectivo que va forjando el comportamiento de la manera en que ellos quieren que nos comportemos. Hollywood sabe y manipula la información, de manera que todo lo que tú crees que es una fantasía, lo es porque ellos así te lo han hecho creer. Ellos han tomado la realidad, la han reescrito, la convirtieron en un guión, han contratado actores y han hecho de la realidad un espectáculo de 120 minutos. De manera que cuando a ti te sucede algo similar, nadie te creerá, ya que todos te dirán que ves muchas películas. Esa es la finalidad de Hollywood, hacer de la realidad una fantasía, una parodia, una distorsión. Hollywood sabe, porque los poderes al servicio del gobierno y por encima del gobierno utilizan a esta poderosa industria para prepararnos, para aleccionarnos, para crear un pensamiento único que vaya acorde con los planes del nuevo orden mundial. Los orígenes. En una entrevista para Proyecto Camelot, Jordan Maxwell nos explica que la completa superestructura de la civilización del mundo occidental es una combinación de confabulaciones brillantemente preparadas y bien planeadas para dirigir las mentes de la gente de tal forma que sirvan a sus maestros. El establishment del hombre blanco proviene de Europa, incluso en el tiempo del Imperio Romano y mucho antes. Todo ese sector de Europa al que llamamos el centro de la presencia del hombre blanco en la tierra fue gobernada en la antigua Europa por un sacerdocio denominado los druidas. Los druidas eran los ministros, los sacerdotes, los jueces, los abogados, los líderes religiosos, de modo que los druidas fueron el sacerdocio que dominó Europa y aún hoy en día continúan haciéndolo. Europa es una región de druidas, Estados Unidos es un país de druidas, y al menos que entendamos el sistema druídico, jamás sabremos qué está sucediendo en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero uno de los símbolos más utilizados en el sistema druida era una varita mágica o Magic Wood por su definición en inglés. La Magic Wood era utilizada por los antiguos sacerdotes o magos como Merlín y también como los directores de orquesta, quienes siempre tienen una Magic Wood para dirigir, para dar órdenes. Ellos dicen cuándo tocar, a qué ritmo, en qué tono, todo a las órdenes de la Magic Wood. La Magic Wood siempre eran hechas con madera del árbol de acebo o Holly Tree por su definición en inglés. Pronto la varita mágica fue renombrada como varita de acebo, es decir, la Magic Wood pasó a ser la Hollywood. Hollywood es un establishment druídico y los símbolos, las palabras, los términos, las historias, todas han sido diseñadas. Veamos hoy qué nos revelan estas historias. Películas de proyectos secretos. Uno de los temas que se han hecho manifiestos a lo largo de las décadas en la industria hollywoodense son los proyectos ultrasecretos de las grandes potencias, entre ellos el proyecto MK Ultra, cuyo propósito es lograr el control mental de los individuos a través de ciertas prácticas médicas y psicológicas que obligan al individuo a realizar ciertas órdenes implantadas en su subconsciente. Ejemplos de este tipo de películas: El candidato Manchurian,
basado en la novela del mismo nombre y cuya primera versión fue filmada en los años 50 en plena efervescencia de la Guerra Fría. Nos muestra cómo el gobierno de Estados Unidos utiliza programas de lavado de cerebro para manipular a sus militares y utilizarlos para fines políticos y de luchas de poder. Sin duda alguna, una película muy reveladora. Stanley Kubrick, el célebre director neoyorquino y de quien se dice que era masón grado 13, abordó también este tema en su película La Naranja Mecánica de 1971, donde vemos de una manera explícita y brutal los mecanismos empleados para el lavado de cerebro, sometiendo al individuo a la voluntad ajena. Sin duda alguna, una película que marcó un referente. Sin embargo, Stanley Kubrick explora de diversas maneras este tema, y en su película Full Metal Jacket de 1987 retoma el tema de la manipulación mental desde el punto de vista psicológico. Aquí, el director nos da una muestra de cómo el gobierno forja las mentes de los soldados hasta convertirlos en seres insensibles, personas sin sentimientos programadas para recibir y ejecutar órdenes. La película se divide en dos partes. En la primera, vemos el reclutamiento y la capacitación de los soldados, y en la segunda mitad podemos verlos ya en el campo de batalla. Kubrick muestra la transformación de estas personas de una manera tan gráfica y tan real que hasta el día de hoy esta película es un claro referente de la manipulación psicológica a la que son sometidos los miembros del ejército. Otro ejemplo de esto se da en la película Lone Survivor de 2013, donde los primeros 5 minutos son grabaciones reales del entrenamiento de los marines, donde se fomenta el trabajo en equipo, pero también por otra parte se desensibiliza al ser humano, creando con esto una auténtica máquina de guerra. Muchas voces se han levantado en contra de este tipo de entrenamientos, ya que los soldados pierden toda sensibilidad y contacto con la realidad, lo que ha originado que en muchas ocasiones se hayan cometido matanzas contra la población civil. Esto se ha manifestado en películas como Pelotón, Pecados de Guerra, Lágrimas del Sol y muchas otras más. Películas sobre el corporativismo. Como todos sabemos, las grandes corporaciones se han hecho de un poder tan inmenso que han llegado al punto de derrocar gobiernos. Hollywood nos ha dado muestra de ello en algunas películas. Alien de 1979 de Ridley Scott. Los miembros de una corporación son embarcados en una misión hacia un planeta desconocido, donde son atacados por una criatura extraterrestre. La película fue vista como un thriller y marcó un precedente en los filmes de ciencia ficción. Sin embargo, el análisis es más profundo. Nos muestra la avaricia de las corporaciones y su poco interés por la vida humana, ya que finalmente la tripulación ha sido utilizado como una auténtica carnada para atraer a esta criatura. Terminator 2 de 1991. Este es quizás el ejemplo más claro del daño que pueden provocar las corporaciones, y en este caso la película se va sobre el complejo militar industrial que prácticamente es dueño de la milicia norteamericana. Aquí el director James Cameron nos plantea un futuro donde el complejo militar industrial ha creado una inteligencia artificial de tal poder que adquiere conciencia de sí misma e intenta destruir a la especie humana. La película toma tintes proféticos y está cargada de acción. Sin embargo, el mensaje de hasta dónde llega el corporativo por obtener poder es muy marcado. Otro ejemplo de esto lo vemos en la película del año 2000, El Sexto Día,
curiosamente también protagonizada por Arnold Schwarzenegger, donde nos plantean un futuro en el que las corporaciones lucran con la vida humana a través de la manipulación genética y la clonación. Total Recall o El Vengador del Futuro, curiosamente también protagonizada por Arnold Schwarzenegger, nos habla de un futuro donde la vida en Marte es una realidad. Sin embargo, una corporación tiene planes específicos para el planeta, por lo que inventa atentados de falsa bandera para crear una catástrofe. ¿Esto les suena familiar? Robocop de 1987, película futurista. El policía Alex Murphy es masacrado por unos criminales, sin embargo, no muere y es utilizado por las corporaciones que se encargan de la seguridad del país para convertirlo en un ser mitad humano, mitad máquina. Al final, Murphy descubre que el corporativo es dueño también de las organizaciones criminales, convirtiendo la seguridad del país en un mero negocio. Sin duda alguna, gran película. Todos estos filmes nos muestran un futuro dominado por las corporaciones. ¿Nos está mandando Hollywood un mensaje o el futuro ya nos alcanzó? Películas que predijeron eventos. La numerología y el uso de símbolos es algo que las sectas que dirigen a los poderes fácticos han utilizado durante siglos como un sello distintivo de sus planes. Esto lo podemos observar desde los billetes de dólar hasta los atentados del 11 de septiembre, donde hay una fuerte carga de simbolismos y numerología. Pero, ¿y si Hollywood ya nos hubiera avisado de esto décadas antes de los acontecimientos? Veamos. Tenemos esta película, Rugrats, del año 2000, un año antes de los atentados. Vemos una escena donde los Rugrats se embarcan en un avión que los llevará a París. Sin embargo, la trayectoria nos recuerda a uno de los aviones. ¿Qué pasa si quitamos la catedral? Así es. Nos quedan dos edificios curiosamente muy parecidos a las Torres Gemelas. Y luego tenemos este tartamudeo de uno de los bebés que dice 911. Interesante, ¿no? Pero veamos. Terminator 2. El día del juicio final. Sin duda un título muy Illuminati. Pero continuemos. Podemos ver una escena donde hay una persecución y al final este tráiler que se estrella en el puente podemos detener y si leemos dice Caution 911, es decir, precaución 911. Interesante, ¿no? Matrix de 1999, una escena donde el agente Smith está interrogando a Mr. Anderson, que después se convertiría en Neo. Pero si vemos el ID de Neo o Mr. Anderson, acercamos un poco la cámara y vemos la fecha de expiración del ID. Así es, 11 de septiembre. Pero continuemos. Mario Bros. De 1993, basado en el popular juego de Nintendo, nos deja de igual manera un esbozo de lo que iba a suceder. Volver al futuro, la famosa trilogía de Robert Zemeckis. La primera de ellas salió en 1985. Vemos esta escena donde nos muestran esta publicidad de un mall cuyo nombre es curiosamente Twin Pines o Pinos Gemelos. Nos suena muy familiar. Twin Pines, Twin Towers. Si miramos la hora, vemos que marca la 1:16. Pero ¿qué pasa si volteamos el letrero? Así es, 9:11.
Esta no es la única referencia. En otra escena vemos una toma al aire cuando el DeLorean desaparece y podemos ver al abrirse la toma un letrero con el número 9 y un enorme 11 formado por las líneas de fuego que deja el DeLorean. Tenemos también Armageddon, una toma donde las torres gemelas han sido impactadas. Armageddon, torres gemelas, de nuevo esa carga Illuminati profética. Coincidencias como esta existen en numerosas películas, lo cual nos da una clara muestra de que Hollywood es la gran pantalla donde nos revelan los planes a futuros de estas poderosas organizaciones. Ahora, si esto nos fue avisado décadas antes, ¿qué nos espera en un futuro próximo? Carol Rosin, ex ejecutiva de la compañía aeroespacial Fairchild Space, dijo que en una conversación con Wernher von Braun, quien se encargó de dirigir el proyecto espacial norteamericano, este le confesó: ahora nuestros enemigos son los rusos, pero más adelante lo serán los terroristas, luego las catástrofes naturales y finalmente los extraterrestres. Si analizamos este argumento, nos damos cuenta que en efecto los hechos vienen ocurriendo de acuerdo a la declaración de Wernher von Braun. Hollywood nos ha inundado de películas donde sus agentes se erigen como salvadores de la Tierra ante la gran amenaza terrorista. Ahora también nos advierten que la naturaleza está a punto de destruirnos. Esto ha reforzado la idea falsa del cambio climático como una consecuencia de la avaricia del ser humano. En todas estas películas, curiosamente, se le entrega el poder del nuevo mundo, o lo que queda de él, a Estados Unidos. Hollywood también lleva décadas adiestrándonos para un posible contacto extraterrestre. Veamos. Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977. E.T. de 1982. Curiosamente, las dos películas de Steven Spielberg, de quien se dice tuvo acceso a las pruebas del contacto entre americanos y alienígenas. Contacto de 1997, nuevamente Robert Zemeckis. Y claro, una vez que han hecho su labor de crear en el inconsciente colectivo de un posible contacto extraterrestre, el siguiente paso es contemplar una invasión. Independence Day de 1996, Señales del 2002, Guerra de los Mundos del 2005, El día que la Tierra se detuvo del 2008, Skyline del 2010, Batalla Los Ángeles del 2011, Batalla Naval del 2012, Oblivion del 2013, Al filo del mañana del 2014. ¿Te das cuenta cómo es todo esto parte de un plan que ya está fríamente calculado? Chris y Yael Morris, ex agentes de la CIA, quienes en una entrevista en el año 2000 aseguraban que la tecnología para proyectar imágenes holográficas en el cielo ya existía. Este proyecto es conocido hoy día como el proyecto Blue Beam, donde a través de la proyección de imágenes se busca manipular a las masas. El propósito de todo esto es crear un inconsciente colectivo a través de Hollywood y la televisión, para, llegado el momento, manipular a la población a través de enormes hologramas que simularían una invasión alienígena o un acontecimiento bíblico. El lavado de cerebro continúa, pero por supuesto, tú tienes la última palabra. Hasta el próximo video programa.